Muy buenas, mis queridos aventureros. Hoy, esta noche, tenemos a un invitado especial. Yo considero que es una persona polifacética porque, bueno, él ha escrito libros, es divulgador, es conferenciante, es locutor y también presentador. Y él ha bebido, pues, de una familia de grandes investigadores y periodistas españoles, pero su campo ha sido aún más polémico y más a contracorriente. Estamos hablando del mundo de la parapsicología, que eso es uno de los temas que teníamos que tocar ya por fin en nuestro canal, y traer a figuras que realmente lo merecen y que, bueno, y hablar un poquito de su vida más personal. Y seguro a muchos de los espectadores les gustará saber un poquito más del lado personal de las personas que vayamos trayendo poco a poco. Y vayan desfilando, ¿no? Esa es la idea, que vayan desfilando y que nos cuenten cosas muy interesantes, ¿no? Que nos suelen contar en los medios de comunicación habituales, ¿no? Con nosotros tenemos a Santiago Vázquez. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. Muchísimas gracias por tu invitación y muy agradecido por tu presentación y por tus amables palabras. Y aquí me tienes para conocer un poco más al personaje, en este caso soy yo, y contar esas cosas que, como decías en la presentación, en los medios, en los programas, en las entrevistas sobre temas muy puntuales o puntuales de la parapsicología, misterios, enigmas, pues no se suelen mencionar o tocar. Así que aquí me tienes a tu entera. Y claro, como solemos hacer en nuestra sección de Quiero conocer a, pues siempre empezamos con la pregunta del origen de tus aspiraciones, de tus pasiones y de lo que ahora mismo te dedicas, ¿no? Que es el misterio, el mundo del misterio. ¿Qué ocurrió o qué te sucedió para que te dedicaras de pleno, llenamente en este mundillo, Santiago? Pues ocurrió que nací, sencillamente, ahí se puede englobar la respuesta. Es decir, me explico, brevemente, pero me explico. Nací y ya siendo un niño, cuando yo escuchaba a los mayores, incluso pues en la pandilla de amigos, a mí todo esto me apasionaba, me interesaba muchísimo. Me quedaba boquiabierto y pasaron los años, ya me hice adolescente. Mi madre, que ha trabajado toda su vida en el gabinete de protocolo y relaciones públicas de Radio y Televisión Española, pues ha conocido a las grandes figuras, ¿no? A muchas de las grandes figuras, Juan José Benítez, por ejemplo, el doctor Fernando Jiménez del Oso, con quien mi padre tuvo una amistad durante muchos años, falleció en 2005. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Antonio Josales. Don Antonio Josales merece una mención muy especial porque yo estando en casa escuchaba, si no a diario, prácticamente todas las noches, la sintonía de medianoche, por entonces en la cadena SER, y yo escuchaba a un señor con un vozarrón tremendo hablar a través de la radio, y aproximadamente hacia 1988, con 15 años más o menos, es cuando yo como oyente empiezo a escucharle. Le conocí personalmente, era amigo de mi padre, compañeros de toda la vida, le pedí que me lo presentara, me llevó a Radio España Cadena Ibérica una tarde de lunes, me dijo, mira, este es Antonio Josales. Imagínate yo con esa edad ante mi ídolo radiofónico. Y después es cuando aparece, por sintetizar, es cuando aparece en mi vida alguien que yo también ya escuchaba por las tardes en la cadena SER, en el programa de Julio César Iglesias, nada más y nada menos que el profesor don Germán de Argumosa y Valdés, filósofo, gran parapsicólogo, una eminencia, le pese a quien le pese, es así. La envidia es muy mala y aparte del fútbol en España, el deporte nacional
es la envidia. Lo sé por él, lo sé por otros compañeros y salvando las abismales distancias, pues también lo sé por mí. Y como digo, por otros colegas actualmente. La envidia es el deporte nacional junto con el fútbol. Esa es mi opinión. Y don Germán marcó profundamente mi vida, tanto personal como profesional. Y en 1991 le conocí en junio del 91 en su casa, donde ha vivido toda su vida prácticamente en Madrid. Y luego ya... No, fue además... sí, te cuento muy brevemente, porque fue además una forma de conocerle por su parte enormemente humana y humilde también. Estábamos en una emisora ya desaparecida, todos recordarán, o los que tengan cierta edad, un periódico, Diario 16, mítico, y Radio 16 tenía en Gran Vía 31, tenía justo enfrente de la cadena SER, tenía los estudios, y estábamos ahí haciendo un programa piloto. Enrique Muro, un compañero, un gran amigo mío y fallecido en 2010, mi hermano Fernando y yo estábamos haciendo un programa y dijimos, pues vamos a cometer la osadía de llamar a la cadena SER, era por la tarde, y vamos a preguntar por el profesor Germán de Argumosa. Bueno, pues que es uno de los personajes que también te ha influenciado muchísimo, ¿no? Sí, enormemente, pero no solamente en lo teórico, en todas las enseñanzas, en todo lo que he aprendido junto a él durante 16 años, sino como persona. Es decir, interiormente todo lo que me ha aportado don Germán es realmente, no sé, yo personalmente no lo puedo evaluar, es un regalo de la vida, sinceramente. Y se puso al teléfono, le explicamos lo que quería entrevistarle, escuchó las psicofonías que habíamos grabado en un colegio abandonado en Madrid, en una zona residencial, nos invitó a su casa y bueno, aquella tarde fue descubrir a toda una eminencia, pero al mismo tiempo con una capacidad de asombro realmente increíble. Esa capacidad de asombro que te contagió, ¿no? De alguna manera. Sí, porque yo pienso una cosa, y es que son dos cosas. El día que, si estás en radio o en televisión y veas el piloto rojo del micrófono o de la cámara que te está pinchando y no sientas ese primer minuto del que mi padre siempre me hablaba, de tensión, que no de nerviosismo, pero sí de una tensión. Y, por otra parte, ese es un punto. Y por otra parte, si pierdes la capacidad de asombro, estás muerto. Profesionalmente es mejor que cierres el chiringuito y te vayas a otro sector, porque eso no se puede perder nunca. Esa capacidad de asombro, esa búsqueda, el intelectual es un ser continuamente, como don Germán decía, continuamente insatisfecho. Y sí, son dos personas en el ámbito profesional, aparte de mi padre, lógicamente como presentador de televisión española durante 33 años, desde el Santiago Vázquez, como tú se llama, ¿no? 1992. Sí, 33 años. Y mi tío Javier también, mi padrino, mi tío Javier Vázquez, también presentador de televisión española, subdirector de La Clave, mítico programa presentado por José Luis Balbín y que hizo muchas cosas también en televisión. Bueno, pues aparte de mi padre, sobre todo, y de mi tío Javier, pues tanto el señor Alés como don Germán de Argumosa, pues fueron dos personas que influyeron en mi decantación profesional por estos temas, porque sí, pues a los 16 años pues empecé en una emisora, no me quiero adelantar a tus preguntas, de estudiantes, que solamente emitíamos los fines de semana, una emisora que se escuchaba en un radio, pues no sé, de 2-3 kilómetros, pero salíamos al aire, estábamos en el 106.0 y ahí los sábados y los domingos, pues con 16 años empecé a aprender delante de un micrófono, en un estudio que era profesional, qué era eso de hacer radio.
Bueno, pues estas personas marcaron profundamente mi vida profesional y, por supuesto, hicieron que no me especializara, pues, indirectamente, digo, hicieron en informativos o en magazines o en culturales o en musicales, y me centré en esta temática que, como tú muy bien has dicho al principio, es nadar contracorriente, y más en lo que hay hoy en día en el mundillo, lo digo así, en el mundillo del misterio, salvo excepciones, pero lo hago fundamentalmente por una cosa. Lo he hecho y lo sigo haciendo fundamentalmente por una cosa, porque para mí los fenómenos paranormales, los auténticos fenómenos paranormales, una vez constatados, que implican trascendencia, para mí esos fenómenos merecen toda la atención del mundo. Toda la atención. Claro, es algo que no se está contemplado Lo tuve por muy... la Perdón, sí, ciencia más ortodoxa, me refiero yo. como ciencia. Sí, como ciencia, pero me refiero yo que, bueno, sin marearnos mucho sobre este tema, pero yo lo que quería atestiguar es que, claro, los fenómenos paranormales son difíciles de tildar como tal, porque ¿cómo tú puedes saber a ciencia cierta? Es que la palabra también es difícil de explicar, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes saber etiquetar que esto es paranormal y esto no es paranormal, ¿no? No es un fenómeno que tú no has descubierto, que nosotros no hemos descubierto, ¿no? Es algo que siempre yo me he preguntado, ¿no? Y realmente no sabemos en qué campo estamos jugando, si en la psicología realmente, porque todo lo que nosotros Sí. percibimos o oímos o lo sentimos es cosa de nuestro cerebro, ¿no? Es muy curioso. He entendido perfectamente tu planteamiento, y es un planteamiento que se hacen muchísimas personas y que yo mismo hace tiempo ya, pues me planteé también. ¿Qué es paranormal? Pues la propia palabra lo indica. Para quiere decir lo que está al margen, en este caso, de lo normal. Es decir, lo que no es explicable, por sintetizar, lo que no es explicable desde un punto de vista natural. Cuando nos encontramos ante un supuesto, te lo voy a resumir así, y a los espectadores se lo voy a resumir así. Cuando nos encontramos con un supuesto fenómeno paranormal, y digo supuesto, hay que hacer dos cosas, principalmente, y son, por un lado, lo primero, descartar el fraude, descartar que haya un fraude, que los ha habido, pero no porque haya un fraude todo es fraude, ni muchísimo menos. Yo puedo dar fe como investigador. De momento no voy a decir parapsicólogo, me quedan algunos años todavía para eso. Es una palabra muy grande, demasiado grande, que muchos se autoproclaman parapsicólogos. Que eso es algo que yo quería preguntarte, es una de mis preguntas, y es que sí, al margen de tu desarrollo en tu carrera profesional como comunicador, pues también eres investigador, ¿no? Yo me imagino que eso es otra vertiente que has desarrollado y que me imagino yo que Germán de Argumosa, que fue la primera figura de ese mundillo que conociste, ¿no? Pues habrá influido en ello, ¿no? Cuéntanos un poquito sí. tu andadura como investigador. ¿Con qué te topaste o si tuviste alguna investigación conjunta luego con Germán de Argumosa? Sí. La figura del investigador es muy importante, porque el investigador tiene que tener dos facetas. Una es la teórica y la otra es la práctica. Es decir, la práctica me refiero a desplazarse a un lugar donde hay una serie de fenomenología, por ejemplo, un poltergeist, que los hay, no todos los días, pero los hay en muchas partes del mundo, y sí, actualmente también. Y es ahí cuando el investigador, que se dice de campo, desarrolla con su aparatología y su grupo de investigación, que no debe ser solamente un investigador, sino que se debe rodear de un equipo, una investigación multidisciplinar,
Sí, dime, Charlie. Sí, que me refiero con distintas disciplinas. Por ejemplo, un Efectivamente. físico, una vidente, lo que sea, ¿no? Varias personas con distintas disciplinas, ¿no? Claro, tiene que ser una investigación multidisciplinar. Claro está. Eso es un grupo de investigación. Eso realmente es un grupo bien constituido. ¿Qué sucede? Pues que cuando se ha descartado el fraude y ante un fenómeno cualquier posible, por mínima que sea, cualquier posible explicación natural, cuando sabes, es cuando podemos empezar a pensar en que puede ser paranormal. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy gráfico, muy de nuestros días y de hace tiempo ya, como es, por ejemplo, que una silla se desplace y se mueva sola 1,5 metros o 2 metros, sin que nadie la haya tocado, sin que no existan, ahí hay que descartar el fraude, sin que no existan mecanismos de finos hilos, por ejemplo, Estás de poniendo un alguien que ha ejemplo estirado. verídico tuyo, ¿no? De tu Sí, 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 sí. Estoy investigación. hablando de fenómenos que en parapsicología se denominan parafísicos, de efectos físicos. Una silla que se desplaza, por ejemplo, o un caso que investigué no durante un mes, durante varios años, aquí en Madrid. Pues no voy a dar muchos datos porque es una familia, es un domicilio, una casa donde vive una familia, una sartén, entre otras muchas cosas. Calculemos lo que puede pesar una sartén de cocina que voló, ¿eh? En la cocina, que voló y atravesó la cocina de una punta a otra. Es decir, son hechos que son paranormales porque están al margen de lo que es normal. Es decir, lo que no es norma, lo que no es usual, lo que no es corriente, Usual y en ahí la ya nos física metemos que en nosotros toda la conocemos de Einstein, por ejemplo. Podríamos decirlo así, ¿no? ¿Has dicho de Einstein? Sí, sí, sí. En la física de Einstein, ¿no? Sí. Me refiero que, claro, Bueno, nosotros basamos nuestra física en un modelo que, bueno, que un señor pues ha realizado por alguna manera y ha hecho una representación sobre ella. Pero no quiere decir que a lo mejor los fenómenos que nosotros nos parezcan como paranormales lo sean realmente. No sé si me entiendes cuál es mi... sí, eh, sí, 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 te he entendido perfectamente. Sabes que Hay paranormal es una una etiqueta frase. porque nosotros no sabemos explicarlo. Es lo que... Claro, yo por eso siempre digo inexplicado y no inexplicable, porque lo inexplicable es que no tiene explicación. Y sin embargo, lo inexplicado es que, aunque no conozcamos su explicación, de momento no ha sido explicado. Pero puede serlo. Digo puede. Sí, Y y lo que aquí hacemos es recuerdo unas valorar palabras hipótesis. de... Claro, es que en parapsicología, en parapsicología nunca, y los oyentes espectadores que siguen personalmente mi trayectoria y que tienen la amabilidad de hacerlo, nunca podemos salir del campo de las hipótesis. Tenemos ante un fenómeno determinado, he puesto el ejemplo de un poltergeist, por ejemplo, tenemos la hipótesis prioritaria, la más probable, y tenemos luego de forma descendente hasta la menos probable. Pero nunca, salvo que la hipótesis se demuestre, que entonces ya pasa a ser tesis, en parapsicología estamos siempre dentro del hipotético. No podemos decir que una silla que se ha desplazado, su causa se encuentre en que un espíritu, un difunto o un demonio, teológicamente hablando, la ha movido. Eso es dar, en filosofía, en metafísica, es dar un salto lógico. Eso no se puede afirmar. Y el que lo afirme no se está moviendo en el rigor que exigen estos fenómenos. Por tanto, hay tanto paranormal, tampoco todos los días, como he dicho antes, pero yo sí puedo asegurar, sobre todo para los espectadores
de tu canal que estén viéndonos, que serán muchos, que yo puedo dar fe, y no solamente yo, tantos hombres, salvando las abismales distancias, en este caso eminentes hombres de ciencia, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, muchos de ellos premios Nobel de diferentes disciplinas, de la física, de la química, de la biología, de la fisiología, en fin, un número enorme que han dado fe de que los fenómenos paranormales, antiguamente conocidos como metapsíquicos, son una realidad. Eso la persona que ponga en duda eso, su existencia es o bien porque no está informada, lo suficientemente informada, o sencillamente, como ocurre desafortunadamente, también hay personas que sencillamente, por mala fe, que las hay, niegan sistemáticamente esta fenomenología. Son los negacionistas y, desde el punto de vista científico, los cientificistas. Es decir, un cientificista no es científico. Así de claro. ¿Por qué? Porque el científico está abierto a cualquier fenómeno nuevo para poder ser explicado o para poder abrir una línea de investigación para poderlo explicar. Pero el cientificista se cierra. Como decía Karl Popper, que habló y escribió sobre el cientificismo, el cientificista está completamente cerrado a cualquier fenómeno que no pueda explicar. Pero el hecho de que tú no puedas explicar un fenómeno que es evidente, que ha sido observado, que ha sido evidenciado y que, por ejemplo, ha sido filmado por una cámara de vídeo y que está ahí, que no es una alucinación, que está grabado, que se ha descartado el fraude, como he dicho, que no hay causa natural, el hecho de que no lo puedas explicar no quiere decir que ese fenómeno no exista. El fenómeno existe. Otra cosa es por qué se produce y cómo. Y la interpretación que le demos. También, ¿no? Claro, y la interpretación que le demos. Es que si nos metemos en el campo de las hipótesis, podemos estar un buen rato enumerando hipótesis de dónde puede proceder la actividad paranormal. Se suele achacar, yo no sé si por idiosincrasia, por cultura, por tradición popular, estos fenómenos se suelen achacar, por lo menos en España, también en otros países, se suelen achacar a los difuntos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué solamente a los difuntos? Es que hay otras posibles explicaciones, o mejor dicho, hablando con más rigor, hipótesis. Sí, me decía Charlie. Universos paralelos, por ejemplo. Por ejemplo, claro está. Es decir, algunos fenómenos paranormales, no digo todos, pero pueden proceder perfectamente de una dimensión paralela, que es una hipótesis. Es una hipótesis que no se ha demostrado y como tal, hipótesis es, pero que no podemos perder de vista. Ahora bien, hay algo que es importante y cuando me quieras preguntar algo más personal me lo preguntas. Estoy en ello. Lo estoy intentando. Lo estás intentando. Simplemente digo esto porque es tan amplio, es que cada punto casi es una ponencia o una conferencia. Es decir, por ejemplo, las hipótesis respecto a los fenómenos paranormales o fenómenos paranormales y sus hipótesis. Tenemos una realidad paralela que llaman dimensión paralela, tú has dicho universos paralelos, pero es que luego hay más explicaciones. Tenemos la inmanentista, es decir, que los fenómenos proceden del propio sujeto, cosa que yo no creo, pero también está planteada. Tenemos la hipótesis espiritista, que es la que he mencionado, que sean los difuntos. Tenemos la hipótesis preternatural diabólica, es decir, que sean, teológicamente hablando, demonios, ángeles caídos. Y podemos seguir con más hipótesis explicativas, pero hay algo que para mí es crucial, algo que yo hasta hace algún tiempo no me había planteado y que voy a definir muy brevemente, y es que en una serie de fenómenos, he puesto antes el ejemplo del poltergeist y en ello voy a seguir con el poltergeist. Un poltergeist
En un poltergeist pueden perfectamente estar actuando, operando diferentes causas paranormales, provocando los mismos efectos o diferentes efectos. Es lo que yo denomino hipótesis multicausal. Es decir, que puede, como hipótesis, estar actuando un difunto, o dos, o tres, puede estar operando también diabólica, puede también estar operando un ser que se encuentra en una dimensión paralela, la hipótesis multicausal. Es decir, que no todos los fenómenos paranormales tienen una sola causa, sino que puede haber diferentes causas que provoquen un mismo efecto o diferentes efectos. Nunca había oído ese planteamiento. Yo me imagino que a lo largo de tu historia, pues habrás tenido muchas investigaciones, habrás tenido un montón de conclusiones y un montón de cosas que realmente no sabrías explicar racionalmente, ni siquiera con hipótesis. Me imagino yo que en algún momento de tu vida te habrás topado con algún muro. Y yo quería hacerte una pregunta que a muchos les interesará, sobre tu primera investigación, por ejemplo, cómo ocurrió y qué pasó, ¿no? Bueno, mi primera investigación, hablamos de hace muchos años, fue en un lugar que hoy en día ya está rehabilitado, y no voy a dar muchos más datos porque yo para eso soy muy respetuoso, pero los amantes del misterio conocerán en este país y fuera de España lo que es o fue el Hispano. El Hispano fue mi primera investigación, si bien, lógicamente, yo era muy joven. Yo tenía entonces, pues, si no había cumplido los 16, fue en julio del 89, me parece. Tengo los audios, tengo todo grabado, y fui con dos Fernandos, mi hermano uno y otro también un amigo, un querido amigo de muchos años. ¿Tu hermano también estaba interesado en estos temas? Muy interesado en estos temas, y fuimos al Hispano. Como tres adolescentes, ya por mi parte, habiendo escuchado pues a Les, todavía no conozco, pero lo que nos encontramos en el Hispano, en aquel momento no supimos valorarlo. Fue al año siguiente, también en verano, ya con Enrique Muro, nuestro gran amigo fallecido, cuando fuimos conscientes de lo que había allí. Y es que, entre otras cosas, en lo que había sido la capilla del hospital, era un hospital abandonado, se estaban llevando a cabo desde hacía tiempo rituales por parte de una secta satánica. Esto se corroboró después con el paso del tiempo. En 2003 aproximadamente, si no recuerdo mal, lo pude corroborar por uno de los miembros de esa secta, que ya no pertenecía a la secta, que se había salido y que me contó todo lo que hacían en el Hispano. Bueno, pues eso ocurrió. Esa fue mi primera investigación. Grabamos algunas psicofonías, tampoco demasiadas, pero esa fue la primera. Y después vino la que motivó nuestro encuentro con el profesor en un colegio, he dicho abandonado, no, era un colegio que estaba en Reforma, cerrado, pero en Reforma, que se podía tener acceso a él. Y esto fue en junio del año 1990, a principios de junio, si no recuerdo mal, para las fechas soy, creo que muy acertado, 2 de junio del 90, por la noche, y entramos a ese colegio, y ahí sí que recogimos unas psicofonías o parafonías que fueron las que le llevamos al profesor, y que el doctor Jiménez del Oso, en su revista Enigmas, en un CD del año 98, del verano del 98, publicó con otras psicofonías de otros compañeros, publicó algunas que le llevamos Enrique Muro y yo a su despacho. Estuvimos con él y le estuvo escuchando y se quedó con las que más le interesaron. Pues esas
se grabaron aquella noche en ese lugar.